Bueno, buenas tardes a todos. Mi presentación va a ser breve y después Mariano nos va a explicar un poco más de los mecanismos fisiopatológicos y nos va a presentar unos casos interesantes. Bueno, la terapia con oxígeno hiperbárico se basa en aumentar la presión de oxígeno en la sangre, y eso permite que haya una mayor cantidad de oxígeno que difunda hacia todos los tejidos. Esto es una presión atmosférica mayor de 1 y aumenta 20 veces más la concentración de oxígeno en las células. Después Mariana nos va a explicar bien el mecanismo fisiopatológico. Pero básicamente es que esa mayor concentración de oxígeno en las células permite detener, o sea, mejorar la respuesta inflamatoria, mejorar la función inmune por parte de los polimorfos nucleares. También tiene un efecto antibacteriano, y eso porque mejora la actividad, el transporte activo de algunos antibióticos como los aminoglucósidos, que son oxígeno dependientes, o el rol de los beta-lactámicos o de las quinolonas o del trimetroprima. También tiene un efecto antibacteriano, y eso es porque estimula la producción de radicales de oxígeno tóxico, pero también, como vamos a ver, inhibe la producción de algunas toxinas como la alfa-toxina en el Clostridium. Restaura también la función de los polimorfos nucleares y también favorece la cicatrización de algunas heridas, y eso porque tiene el oxígeno hiperbárico un efecto que estimula la formación de fibroblastos y a su vez la formación de colágeno. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones dentro de la infectología? Yo puse las indicaciones que pone el consenso europeo de medicina hiperbárica con respecto a las indicaciones solamente de infectología, y las divide en tipo 1, donde la cámara hiperbárica está indicada como tratamiento primario y hay una evidencia fuerte a favor de su uso, como son las infecciones bacterianas mixtas o las anaeróbicas como la myonecrosis clostridial. La tipo 2, donde la terapia hiperbárica es como un tratamiento adyuvante, y hay alguna evidencia a favor de su uso, y en este caso entra el pie diabético infectado, la osteomielitis crónica refractaria y las úlceras isquémicas. Y otro tipo 3 son aquellas donde es optativo, opcional, el uso de cámara hiperbárica. Puede haber algún tipo de beneficio, y serían las infecciones en las úlceras crónicas secundarias a un proceso sistémico. Entonces, con respecto a la myonecrosis clostridial, de aquí en más vamos a ver que no tenemos estudios randomizados, estamos una fuerte evidencia clase 1A, son todos casos de serie de casos o estudios retrospectivos. Bueno, con respecto a la myonecrosis clostridial, sabemos que es una infección potencialmente fatal, puede ser de secundaria a un traumatismo, que es lo más frecuente, o ser espontáneo. Las especies que están involucradas son el Clostridium, y el más frecuente es el Clostridium perfringens. Y el cuadro clínico tiene que ver con la producción de la toxina, y es una alfa-toxina que produce el Clostridium, y la mortalidad está relacionada directamente con esa producción de esa toxina. Esa toxina, la alfa-toxina, es una fosfolipasa, que lo que hace es degradar la pared de las membranas celulares y producir una necrosis licuefactiva. Y también lo que produce es una vasoconstricción local, eso hace que se produzca una agregación plaquetaria, los polimorfos nucleares se queden ahí adentro de los vasos, y eso lleva a la oclusión de los vasos. Entonces, por eso es importante que en estos casos el oxígeno hiperbárico ha mostrado que detiene la producción de la alfa-toxina. Cuando uno pone a un paciente en una cámara hiperbárica con una presión atmosférica de 3, se alcanza una concentración mayor de 250 mililitros de mercurio, y eso inhibe la producción de la toxina. Entonces, como ya les decía, no hay estudios randomizados, hay todas series de reportes que han demostrado que usar la cámara hiperbárica disminuye o mejora la sobrevida.
La mortalidad descrita es diferente en los trabajos, es de un 11 a un 25% con el uso de cámara hiperbárica, y sin el uso de cámara hiperbárica la mortalidad es mayor de 45%. Con respecto a la mionecrosis clostrial, que es cuando es, a diferencia de la fascitis necrotizante que afecta el músculo, es importante usar la cámara hiperbárica inicialmente. Dentro de las primeras 24 horas ya hay trabajos que han demostrado que disminuye la mortalidad el inicio precoz de la cámara hiperbárica en la mionecrosis clostrial. ¿Por qué? Porque para la producción de toxina, entonces permite delimitar bien el tejido que está sano del tejido necrótico. Entonces, en un segundo paso, cuando el cirujano hace la toaleta quirúrgica, le permite tener una mejor delimitación de ese tejido. Otro trabajo, este es un trabajo que es una revisión retrospectiva. Estamos del 2008 al 2010, pero solo fueron 14 centros que tienen cámara hiperbárica dentro de su hospital. En esto, en un análisis univariado, ellos vieron que el utilizar la cámara hiperbárica en pacientes con infecciones necrotizantes aumentaba la sobrevida. Si bien en el análisis univariado tenían mayor estadía hospitalaria y mayor costo, cuando se realiza el análisis multivariado, se vio que los pacientes que no realizaron cámara hiperbárica tenían menor sobrevida. Estamos con un odds ratio de 10. Y a su vez, los pacientes que tenían un score clínico alto tenían mayor mortalidad. Y dentro de las comorbilidades que se asoció significativamente a la mortalidad es el tener una enfermedad vascular periférica, tenía unos ratios de 2.2. Y los pacientes que no tenían seguro médico también tenían un aumento de la mortalidad, y eso tiene que ver por el retraso al inicio del tratamiento, el acceso tardío a la atención médica. Esto es una revisión de la CUNCRE, que en realidad lo único que ellos quisieron evaluar es la tasa de cura utilizando la cámara hiperbárica local a la cámara hiperbárica sistémica, y no vieron ninguna diferencia en cuanto a la tasa de curación. En cuanto a fascitis necrotizante, donde también es una... ¿Qué se llama cámara hiperbárica local? En realidad la cámara hiperbárica local dentro de la sociedades de medicina hiperbárica no la considera directamente como una medicina así. Exacto. Sí. Dentro de las fascitis necrotizantes hay también muchos trabajos, también son series de casos retrospectivos o report de casos, y la mortalidad varía. En algunos trabajos ha disminuido con el uso de cámara hiperbárica, y en otros no ha habido diferencia en cuanto a la mortalidad. Si bien en algunos trabajos se ha observado que los pacientes que realizaron oxígeno hiperbárico tuvieron menor necesidad de debridamientos quirúrgicos, y algunos tuvieron menor tasa de amputación. El trabajo de Levet, que quiso realizar un estudio randomizado sobre la utilización del oxígeno hiperbárico en fascitis necrotizantes para ver si disminuía o no la morbimortalidad, cuando se realizó la revisión de los estudios no hubo ningún trabajo que tuviera una fuerte evidencia científica como para realizar este trabajo. Entonces, y eso tiene que ver porque muchos centros se utilizan diferentes criterios, pero también muchos centros no cuentan en sí con la cámara hiperbárica dentro del hospital. Entonces hay que pedir autorizaciones para las obras sociales, trasladar al paciente, eso es tiempo, y a veces estos pacientes están muy críticos y no se puede trasladar. Entonces se proponen diferentes protocolos. Uno de ellos, de estos protocolos, es hacer el desdebridamiento quirúrgico seguido de la cámara hiperbárica, que tiene que ser dentro de las primeras 24 horas, y realizar 3 sesiones y luego 2 sesiones por día hasta controlar la infección, y después quedar con una sesión de cámara hiperbárica hasta que la herida esté totalmente cicatrizada. Como mínimo se propone 10 sesiones y es el mantenimiento hasta el cierre de la herida.
En cuanto a la utilización en las osteomielitis crónicas refractarias, que está definida aquella osteomielitis cuando uno le dio el tratamiento adecuado, realizó el desbridamiento, está con el antibiótico adecuado, pero a pesar de 4 a 6 semanas de tratamiento persiste o recurre. En eso se plantea el uso del oxígeno hiperbárico, y el raciocinio de por qué se utilizaría es que el hueso, se ha visto en varios trabajos experimentales, es que el hueso infectado tiene una menor tensión de oxígeno, tiene menos de 21 milímetros de mercurio, y eso hace que la respuesta inmune se inactive, disminuye la fagocitosis y la erradicación, por ejemplo, de Staphylo aureus con una menor tensión de oxígeno. Entonces, el oxígeno hiperbárico promovería la función de los osteoclásticos, favorece la penetración de los antibióticos y estimula la neovascularización. El éxito de utilizar la terapia de oxígeno hiperbárico, la tasa de remisión, dependiendo de las diferentes series, va de 85 a 90% de los casos. Hay una menor tasa de respuesta, se ha visto en las osteomielitis que comprometen la mandíbula, el maxilar inferior, con una tasa de respuesta del 60%. Y la osteomielitis que se beneficiaría más con la cámara hiperbárica son aquellas que están clasificadas como 3B o 4B, son las que tienen el compromiso local pero con factores de riesgo. En cuanto al paciente diabético, lo más importante es que, saber que cada 30 segundos se amputa una extremidad, ¿no? Que hay más de 1 millón de amputaciones por año, entonces el objetivo hoy en día es disminuir la tasa de amputaciones, porque los pacientes amputados, el 10% al año tienen otra nueva amputación de ese mismo lado o contralateral, y a su vez las amputaciones supracondilias, hay trabajos que han demostrado que aumenta la mortalidad más del 70% después de 5 años. Por eso es importante buscar el trabajo, aparte del trabajo multidisciplinario, el antibiótico adecuado, el desbridamiento, la descarga, ver qué otras opciones podemos utilizar para disminuir la tasa de amputaciones. Bueno, el oxígeno hiperbárico lo que hace es promover la cicatrización de las úlceras por su efecto antiedema, antibacteriano y la neovascularización. Hay muchos trabajos randomizados y trabajos retrospectivos. Yo puse tos. Este es un trabajo de la Mayo Clinic de 2013, donde se evaluaron retrospectivamente 624 pacientes, y lo que se evaluó como outcome primario es la tasa de curación, el tiempo. La cicatrización a corto plazo y la cicatrización a largo plazo. Y ellos definieron la cicatrización a corto plazo menos de 6 meses y la cicatrización a largo plazo al año. Y vieron que los pacientes que usaban cámara hiperbárica tenían mejor tasa de cicatrización precozmente y tardíamente. Y en cuanto a cuando evaluaron la tasa de amputación mayor, que la definían aquellas amputaciones que estaban por encima del tobillo, los pacientes que usaron cámara hiperbárica se habían beneficiado. Después, un trabajo del 2015 de la Concrate, ellos también evaluaron 5 trials randomizados que incluían 205 pacientes con un pie diabético infectado, y ellos vieron que con el uso de cámara hiperbárica tenían mejor cicatrización pero precoz, y ellos la definieron en este caso 6 semanas, a diferencia de los otros trabajos donde utilizan 6 meses. Y cuando evaluaron la tasa de amputación no vieron ninguna diferencia significativa en cuanto al uso de la cámara hiperbárica versus el grupo control. Entonces, la indicación en pie diabético debería ser cautelosa y tomarse siempre en conjunto con las otras técnicas de manejo, que es lo que habíamos hablado, que es el desbridamiento meticuloso, las técnicas de curación, las descargas, el control de la glucemia, la nutrición y el tratamiento antimicrobiano. Otro parámetro que uno debería evaluar si se puede utilizar para la indicación de la cámara hiperbárica es la tensión, es la oximetría transcutánea de oxígeno, que se ve que los pacientes que tienen
tensión, que alcanza una tensión de oxígeno transcutánea mayor de 200 milímetros de mercurio con la cámara hiperbárica, tienen más posibilidades de éxito terapéutico. En cuanto a la indicación de la mucormicosis, uno observa más frecuentemente la mucormicosis de origen rinosinusal. La cámara hiperbárica, el oxígeno hiperbárico sería fungistático. No hay estudios randomizados, esto es serie de casos. Se vio que la combinación, el tratamiento antifúngico más el desbridamiento y la cámara hiperbárica tenían mejores resultados, y esos mejores resultados se observan sobre todo en pacientes diabéticos y una menor tasa de respuesta en los pacientes con enfermedad oncohematológica. En cuanto a los abscesos cerebrales, hay también reportes de casos de utilización del oxígeno hiperbárica, sobre todo en los abscesos cerebrales bacterianos, que son múltiples y profundos, que no se los puede drenar en forma quirúrgica, y el oxígeno hiperbárico lo que haría es inhibir el crecimiento de los anaerobios y tendría un efecto de reducir el edema, y eso tiene que ver por la hiperoxia que produce la vasoconstricción. Sí se ha visto que cuando uno aplicaba la cámara hiperbárica disminuía la tasa de reoperaciones y la duración de los antibióticos en los pacientes con abscesos cerebrales. Entonces, para concluir, la terapia con oxígeno hiperbárico más antibiótico y más cirugía es el tratamiento de elección en pacientes con mionecrosis clostridial. El oxígeno hiperbárico podría ser como una terapia adyuvante en pacientes con osteomielitis crónica refractaria, en pacientes con pie diabético infectado, en pacientes con abscesos cerebrales o infección fúngica, y es necesario más estudios para apoyar el uso en enfermedades infecciosas, determinar dosis, duración y del tratamiento del oxígeno hiperbárico. Ahora Mariana les hablará bien de los mecanismos. Bueno, lo que me toca a mí es un poco que entiendan qué es la cámara hiperbárica, que es un dispositivo médico que se utiliza para realizar tratamientos con oxígeno a una presión atmosférica por arriba de la presión normal. Se considera tratamiento hiperbárico a partir de 1.45 atmósferas. Existen diferentes tipos de cámaras hiperbáricas. Cámaras multiplaza rígidas, donde entran varios pacientes a la vez, cámaras monoplazas rígidas y cámaras semirrígidas, como es la del medio, que es con las que yo les voy a mostrar los casos de los pacientes que tengo tratados ahora en el centro acá. Yo hace 17 años que hago medicina hiperbárica. Comencé con la vieja escuela de las cámaras de alta presión, y en los últimos años vengo trabajando con cámaras de presión media por similares efectos terapéuticos y menos efectos tóxicos. La idea es que entendamos un poco cuál es el proceso fisiológico y qué pasa, ¿sí? ¿En qué consiste el tratamiento hiperbárico? Yo voy a someter al paciente adentro de la cámara hiperbárica, el paciente va a respirar oxígeno al 100% y voy a aumentar el ambiente, la presión, ¿sí?, adentro de la cámara hiperbárica. Eso es lo que se llama hiperbaria. Esto me va a generar una hiperoxia, que es un aumento de la cantidad de oxígeno disuelto disponible para el plasma. Este oxígeno no va unido a la hemoglobina, o sea, no me importa su unión a la hemoglobina, sino la cantidad de oxígeno disuelto que yo voy a lograr tener en el plasma, y de ahí voy a poder llegar a los tejidos que estén hipóxicos o con trastornos en la circulación poco profundidos. Y voy a tener un montón de efectos fisiológicos. Hay diferentes leyes físicas que me permiten explicar este proceso. Dos leyes importantes son la ley de Henry y la ley de Dalton. La ley de Henry es la que explica que todo gas que está sometido a presión se diluye en los líquidos de nuestro cuerpo. Entonces esto es lo que va a explicar cómo el oxígeno que yo voy a respirar en el ambiente hiperbárico a mayor presión va a difundir al plasma, va a penetrar y va a llegar a todos los tejidos, aún aunque tenga una obstrucción arterial o una insuficiencia circulatoria en esa zona. Y la ley de Dalton es la que explica que las presiones de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que la componen. Eso me explica un poco cómo nosotros acá respiramos 21% de oxígeno a una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Si yo calculo nuestra presión parcial de oxígeno, va a ser
de 160 milímetros de mercurio. Si yo presurizo este ambiente, aunque no agregue oxígeno externo, voy a ir a una presión de 231. Voy a aumentar esa presión parcial de oxígeno, voy a aumentar la difusión alvéolo capilar pulmonar y eso me va a permitir lograr mayor llegada de oxígeno a los tejidos. Eso es importante que entendamos porque ese es el efecto hiperbárico. Hay modelos matemáticos que también lo explican, cómo uno con esta presión de oxígeno puede llegar a abarcar un territorio de 2 a 3 capilares en la penetración del oxígeno al tejido. Es un modelo de Crowe, no lo traje hoy para explicárselos porque es complejo, pero sí hay modelos físicos, químicos y matemáticos que explican este efecto fisiológico de aumentar la llegada del oxígeno a los tejidos. Entonces, como dijo la doctora, según la presión de oxígeno a lo cual sometamos al paciente en la cámara hiperbárica, vamos a tener una mayor cantidad de oxígeno disuelto, una 10 veces más la cantidad de oxígeno disuelto en el plasma, independientemente de la utilización de la hemoglobina. Entonces, los efectos fisiológicos que vamos a ver van a estar mediados por ese aumento de la presión parcial de oxígeno y la cantidad de oxígeno disuelto, la hiperoxia, el aumento de la difusión alvéolo capilar pulmonar y la difusión del oxígeno y su disponibilidad a todos los tejidos. Este es un gráfico que muestra un poco lo que les vengo explicando y este efecto solumétrico del efecto de la terapia hiperbárica. Aunque yo tenga una obstrucción del vaso, voy a tener el plasma lleno de oxígeno, voy a tener el estímulo de la formación de nuevos vasos sanguíneos, y ahora les voy a explicar cómo ocurre eso, y voy a tener mucho oxígeno dispuesto para que llegue a los tejidos. Todo esto lo va a hacer el efecto de aumentar la presión y el oxígeno que nosotros respiramos adentro de la cámara hiperbárica. Esto es generado por la hiperoxia. Este oxígeno hiperbárico va a generar esa fuerte hiperoxia que va a trabajar acá, en la mitocondria. Va a aumentar la producción de ATP a nivel mitocondrial. Va a aumentar y va a activar el ciclo de Krebs. Va a aumentar la fosforilación oxidativa y la cadena de transporte de electrones. Va a generar especies reactivas de oxígeno, todas, que me va a permitir mejorar su acción y ser coadyuvante de los antimicrobianos porque aumenta todo el efecto bactericida, ¿sí? Aumenta toda la inmunidad celular innata, aumenta todos los efectos mediados por la actividad mitocondrial. Entonces ahí es donde va a trabajar el oxígeno terapia hiperbárico y me va a permitir generar un montón de efectos fisiológicos. Bueno, uno de los efectos es una pequeña vasoconstricción periférica no hipoxemiante, porque estoy aumentando la llegada de oxígeno a los tejidos, como dijimos, y esa pequeña vasoconstricción de las arteriolas periféricas me va a permitir ayudar a reducir el edema y parte de la inflamación. Genera angiogénesis y vasculogénesis. Hay un estímulo mediado por el oxígeno hiperbárico que genera formación y estimulación del factor de crecimiento endotelial vascular, óxido nítrico dependiente, a través de las células madres de la CD34. Hay un montón de trabajos y de ensayos que muestran cómo eso ocurre. Hace osteogénesis, como nos explicó muy bien la doctora, por efecto en los osteoblastos y en los osteoclastos, estimula también la fosfatasa alcalina. Trabaja a nivel de la inmunidad celular, ahora lo vamos a ver, hace regeneración axonal periférica, trabaja en las mitocondrias neuronales, entonces mejora no solo el edema y la inflamación en el sistema nervioso, sino que también mejora la actividad neuronal y la conectividad, estimula la síntesis de colágeno, ahora lo vamos a ver también, mejora la respuesta inflamatoria porque lo que hace es disminuir las interleuquinas inflamatorias, regula el estrés oxidativo celular porque a su vez aumenta la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa, que son las enzimas antioxidantes que nosotros tenemos. Estimula la proliferación de células madres, como les contaba recién, sobre todo es la CD34 desde la médula ósea, y tiene actividad bactericida. Me detengo en dos aspectos importantes que nos interesan ahora. Uno es la inmunidad celular a través de las especies reactivas del oxígeno, estimula la inmunidad celular y primaria la línea de defensa contra los microorganismos, todo esto mediado por las especies reactivas del oxígeno. Y también lo que vamos a hablar un poquito más adelante es que es activo contra el biofilm bacteriano, entonces me va a permitir sacar ese biofilm de la hipoxia y hacer mejor llegada de antibióticos a ese núcleo de gérmenes que se forman en el biofilm. Y otro factor importante es la síntesis de colágeno. Acá lo que hace la cámara es hidrolizar la prolina y la lisina para poder
fabricar un colágeno estable. El colágeno habitualmente en las heridas está en forma de procolágeno cuando hay mucha hipoxia, entonces no puede terminar de formarse colágeno para estabilizarse y cicatrizar. Entonces cuando yo oxigeno ese tejido hipóxico, lo que voy a hacer es hacer un colágeno más estable, estimula por supuesto los fibroblastos para que toda esta función se genere, entonces voy a tener un paciente con menos riesgos de infectarse también porque va a cicatrizar antes y va a tener menos riesgos de exposición de su herida por todos los factores que intervienen en la cicatrización, como la formación de nuevos vasos y la síntesis de colágeno. Entonces, el mecanismo a través del cual tiene una acción bactericida y mejora la llegada de antibióticos es porque mejora la difusión plasmática por el aumento de las especies reactivas del oxígeno, que aumenta todas, sobre todo el radical hidroxilo y el oxígeno singlet, que son los que no tienen sistema de defensa antioxidante que vayan a compensar. Y como dijo la doctora, hay algunos antibióticos que utilizan como mecanismo de acción, como los aminoglucósidos, la rifampicina, las especies reactivas del oxígeno para atacar los gérmenes, ¿sí? ¿Qué pasa con algunos antibióticos? En algunos casos, cuando esa cantidad de especies reactivas del oxígeno está en una cantidad subletal, ocurre que no es suficiente o hay resistencia a los antibióticos. Si uno combina la terapia con oxígeno hiperbárico, como vamos a ver en algunos trabajos que hay algunos casos, con esos antibióticos, aumenta la cantidad y la agresividad, sobre todo de estos dos radicales libres, para contribuir a destruir la bacteria. Bueno, esto es un trabajo en infecciones necrotizantes, es un estudio descriptivo de 1.583 pacientes de 14 centros, 117 recibieron terapia con oxígeno hiperbárica y en eso se demostró que disminuyó la mortalidad significativamente. Y ahora les traje dos casos de pacientes tratados con estas cámaras semirrígidas. Por supuesto que, como nos contaba la doctora, todo esto es no solamente la cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica es un complemento y un coadyuvante de lo que es la debridación quirúrgica y el tratamiento antibiótico para complementar. Esta paciente comenzó con la terapia hiperbárica apenas empezó con el cuadro, se hizo el debridamiento quirúrgico y empezó junto con la terapia antimicrobiana con las sesiones de cámara hiperbárica. Realizó 40 sesiones. Y este caso es una bebé de 1 mes de la provincia de Santa Fe que me llamaron porque empezó con también una fascitis y hicieron el primer debridamiento y apenas hicieron el primer debridamiento entubada, la paciente ingresó a la cámara hiperbárica porque estaba entubada por el dolor del debridamiento y por lo chiquita que era. Hicimos solamente 10 sesiones y la paciente cicatrizó por completo, ahí había perdido bastante peso, hoy está recuperada y perfecta con éxito en el tratamiento combinado, pero sí destaco esto que empezó al mismo tiempo del debridamiento quirúrgico y del tratamiento antibiótico la combinación de la terapia hiperbárica, que como contaba la doctora, a veces la limitante es la disponibilidad de un centro en el mismo hospital y lo complejo que es el traslado de un paciente con estos cuadros tan severos para poder empezar el tratamiento a tiempo, ¿no? Si uno deja pasar varios días, ya no es una ayuda tan importante la combinación con la terapia hiperbárica. Bueno, algunos ejemplos de gangrena de pierna y de pie. Esto es un centro que está en África, en Gabón, que tiene también estas cámaras hiperbáricas y nos mandó la foto. Esto es después del debridamiento quirúrgico, antes de comenzar las sesiones de cámara hiperbárica. Y esto es después de 30 sesiones de aplicación y la pierna ya estaba lista para que empezara a recibir el injerto. Bien, en úlceras y en pie diabéticos hay muchísimos trabajos que demuestran que disminuye la tasa de amputaciones, que promueve la cicatrización, que disminuye el compromiso óseo y que es coadyuvante de infecciones necrotizantes. Trabaja integralmente. Uno de los efectos que también tiene la acción de la cámara hiperbárica es que aumenta la utilización periférica de la glucosa, entonces los pacientes están haciendo cámara hiperbárica, mejor manejo de sus glucemias en general y eso les permite también una mejor respuesta al tratamiento. Esto es una review que habla de 10 estudios prospectivos y 7 retrospectivos donde muestra los efectos que habíamos visto, cómo la cámara estimula la angiogénesis, cómo aumenta la proliferación celular, cómo minimiza la necrosis y facilita la prevención y el tratamiento de las infecciones.
Este es un paciente mío de 70 años con una úlcera diabética que llevaba 1 año y medio de no cicatrización. Comenzó con las sesiones de cámara y llevó 70 sesiones. También van a ver que hay pacientes, la respuesta es bastante variable y los protocolos de tratamiento varían en la cantidad de sesiones. Mínimo son 10 a 20, también como nos comentaba la doctora, para ver la evolución y la respuesta del paciente. Y sí, tiene mucho que ver también la observación del oxígeno transcutáneo que uno puede ver previo a la herida, para saber también la respuesta que va a poder tener el paciente que va a ser sometido al tratamiento hiperbárico. Entonces a veces se encuentran algunos estudios donde no dan tantos buenos resultados y es porque no se usa en todos lados el oxígeno transcutáneo para hacer esa evaluación previa. Este es un paciente diabético, hipertenso, que había tenido 2 ACV y tenía este miembro inferior parético con estas lesiones y recibió 20 sesiones. Con este paciente nos conocimos con el doctor Nasinovich. Este paciente estaba internado en el Instituto Cardiovascular en su momento por el ACV que había tenido y toda la complicación, y además tenía una lesión en tórax que ahora les voy a mostrar y cicatrizó. Con las sesiones de cámara le instalamos la cámara en la cama del paciente en la habitación, ¿no? Esto también permite... External también. External, claro. Claro, había tenido una cirugía. Una cirugía hace 7 años y había quedado con una lesión external, sí, que la tengo ahora después cuando se las voy a mostrar. Este es un paciente del centro de Bariloche, un pie diabético. Ahí llevaba 3 sesiones de cámara y acá 26. Este es otro paciente del mismo centro después de 8 sesiones, está en tratamiento. Este es otro pie diabético de África, con una gangrena. Esto es después de 18 sesiones. Este es un pie un pie de Charcot que tratamos junto con la doctora Mónica Jorge del Hospital de Ramos Mejía. Bueno, esa es su foto antes y después de 30 sesiones de cámara hiperbárica que nos derivó a nuestro centro de Núñez con muy buena respuesta. Bueno, este es un caso en el uso de radiolesiones, es una úlcera refractaria por radiación con osteomielitis de costilla, ¿sí? Que no respondía a los tratamientos y no mejoraba. Este paciente en el centro que le hicieron y el caso que publicaron llevó unas 86 sesiones, no se ve bien, como unos 11 meses hasta que pudo lograr la cicatrización, pero tuvo una respuesta a la osteomielitis y a la lesión. Esta es una paciente tratada en el centro de Concepción del Uruguay, acá en Argentina. También una paciente con una mastectomía por cáncer de mama que empezó con radioterapia, tuvo que suspender la radioterapia por las lesiones térmicas y hizo 6 sesiones y mejoró significativamente. Este es un caso de un paciente de 65 años con una osteomielitis, un diabético de pie causada por el Klebsiella pneumoniae productora del KPC, ¿sí? Que no respondía a la terapia con amoxicilina, clavulánico, ofloxacina y ácido fusídico. Decidieron hacerle cámara hiperbárica sin el uso de antibióticos y ahí tuvieron buena respuesta. Con 30 sesiones cicatrizó y mejoró su osteomielitis. También es un caso report, hay muchos de casos report de osteomielitis más que trabajos generales. Esto es un modelo animal de una mediastinitis por Staphylococcus aureus meticilino resistente, que lo que se hizo es un cultivo y se observó un cambio significativo en el recuento bacteriano cuando se usó cámara hiperbárica como coadyuvante con vancomicina o tigecyclina, y ahí está en el gráfico como muestra la respuesta del antibiótico solo o la terapia hiperbárica sola, y cuando se usó combinado cada uno de los antibióticos con la terapia hiperbárica, cómo cambiaba significativamente el recuento bacteriano. Bueno, y esto un poco lo que les explicaba. Les voy a mostrar algunos trabajos que hay también de casos en el biofilm. Todos sabemos que es un conglomerado de bacterias que se unen en una matriz, que secretan esa matriz y van haciendo un ambiente hipóxico, que muchas de esas bacterias lo que hacen es cambiar su metabolismo de aeróbico a anaeróbico para hacerse más resistente y sobrevivir en ese medio, que eso genera alta resistencia porque no hay buena llegada de los antimicrobianos, no hay buena llegada del sistema inmune,
no llegan a ser suficientes las especies reactivas para destruir esas bacterias, y esto es una gran complicación en los pacientes quemados con infecciones crónicas, en los diabéticos severos complicados, en los pacientes que tienen catéteres, sondas y otros dispositivos. Se vio que con el uso de la cámara hiperbárica podamos llegar a reducir la hipoxia local que se genera ahí y a llegar con mejor concentración de antimicrobianos a la zona y poder ayudar a tener mejor respuesta y a destruir el biofilm bacteriano. Este es un trabajo donde se ve que hay aumento de la actividad bactericida de la ciprofloxacina para la Pseudomonas aeruginosa bajo condiciones de biofilm, aumentando la difusión de oxígeno hiperbárico en el biofilm. Entonces ahí se muestra cómo el uso de la terapia hiperbárica mejora la combinación con la ciprofloxacina. Este es otro trabajo que también muestra el efecto del oxígeno hiperbárico en las pseudomonas con la susceptibilidad al imipenem y mejora la respuesta macrofágica, cómo aumenta la actividad macrofágica, porque lo que hace el efecto de la cámara hiperbárica es hacer ese mismo estallido oxidativo que hacen nuestros polimorfos nucleares al liberar el peróxido de hidrógeno y todas las especies reactivas del oxígeno. Entonces aumentamos esa destrucción bacteriana. En este gráfico lo que se muestra es cómo la terapia con oxígeno hiperbárico aumenta la actividad del imipenem contra la Pseudomonas aeruginosa productora de biofilm y el efecto del imipenem en la estructura celular bacteriana. En A nosotros tenemos en normoxia la bacteria. En el cuadro B lo que se utiliza ahí es solo el tratamiento hiperbárico. En el C hay utilización de imipenem, donde ahí se ve recién la desaparición del nucleoide, y en el D hay combinación de hiperbárica más imipenem y ahí se ve la destrucción del citoplasma. Entonces se logra la completa destrucción. Con la combinación hay aumento de la actividad bactericida de los macrófagos contra la Pseudomonas aeruginosa. Este es un estudio que se hizo in vivo en pacientes con heridas diabéticos, y lo que se hizo, se tomó una muestra de pacientes, biopsia de las lesiones en pacientes que iban a ser tratados y en pacientes control. Se usó los dos grupos, ¿sí? Y se hizo un seguimiento por cultivo y un seguimiento molecular, en donde se demostró que asociado con el tratamiento hiperbárico disminuía la cantidad de bacterias y la calidad de las bacterias presentes combinando las dos terapias en las heridas crónicas infectadas. Y esta es una infección de una herida external postquirúrgica que era refractaria al tratamiento convencional durante 3 meses con toda esta cantidad de cultivos polimicrobianos en su mayoría, y que se obtuvo una cicatrización completa después de 20 sesiones de cámara hiperbárica. Y este es el caso del paciente que hablábamos con el doctor recién, que ese paciente que tenía el pie diabético anterior que yo les conté, tenía este tórax hacía casi 7 años después de una cirugía cardiovascular que no había cicatrizado y estaba constantemente infectado, y junto con la terapia de oxígeno cerró también el tórax. Bueno, esto es un trabajo que muestra cómo disminuyen las tasas de infecciones postquirúrgicas cuando se realiza en el postquirúrgico inmediato la asociación de la terapia con oxígeno hiperbárico. Esto es como más la parte de la prevención del uso de la cámara hiperbárica cuando uno tiene la disponibilidad y poder implementarlo, cómo mejora la combinación en el postquirúrgico. Bueno, y terminando, entonces, en infectología la terapia lo que hace es mejorar el biofilm bacteriano, tiene un efecto bactericida y aumenta la inmunidad celular en las infecciones, mejora la acción, ¿no? Es coadyuvante del tratamiento microbiano en infecciones postquirúrgicas y refractarias al tratamiento, disminuye el tiempo de curación del tratamiento, disminuye la estadía en el hospital y disminuye los costos de salud. En cuanto a las indicaciones, también nos las nombró las doctoras. Las heridas con problemas de cicatrización crónicas y en pie diabético, quemaduras, injertos y colgajos, en osteomielitis, en infecciones por bacterias anaerobias, en infecciones necrotizantes, en radiolesiones, y también de las nuevas tendencias a empezar a considerar todos los tratamientos infecciosos asociados a dispositivos o productores de biofilm y prevención de infecciones en heridas quirúrgicas. Contraindicaciones, esto es importante, absolutas, neumotórax no tratado y bullas pulmonares. Los pacientes que tienen bullas no pueden realizar cámara hiperbárica.
relativas, la perforación timpánica. Si un paciente tuvo una perforación timpánica reciente, hasta que el tímpano no cicatriza no puede hacer cámara. Una vez que cicatrizó no hay ningún problema con eso. Los pacientes que reciben tratamiento oncológico, el día que hacen su aplicación de quimio, no es conveniente que hagan hiperbaria por el aumento de la metabolización hepática de las drogas. Los marcapasos, en realidad los marcapasos de a 10 años atrás ya soportan hasta 7 atmósferas de presiones, así que no son ninguna complicación. En general, cuando recibimos un paciente con algún marcapaso, investigamos qué modelo tiene y qué es para quedarnos seguros de que puede ser sometido a presión y no va a tener ninguna complicación. Y sí, cuidados especiales importantes, es levemente hipoglucemiante porque aumenta la utilización periférica de la glucosa, como les contaba antes. Leve según el paciente diabético, así como sabemos que cada diabético es particular. Yo he tenido varios pacientes que ingresan con más de 160 a la cámara y por ahí salen con 60 o 70. Y además, en el periodo que el paciente está realizando terapia de oxígeno hiperbárico, hay que decirle a los pacientes insulinodependientes que lleven más control de sus glucemias, porque por ahí empiezan a requerir menos insulina para que no estén haciendo hipoglucemias, no solo en la cámara, sino en general en sus días. Suele ser levemente hipertensivo en los pacientes hipertensos. Las primeras sesiones, que está más asociado por ahí al encierro, a la tensión y al nerviosismo, pero después se ajusta sin ningún problema la presión. Todo lo que es patología de vía aérea superior, catarro, resfrío, congestión y demás, el paciente es mejor que no ingrese a la cámara hasta que no haya resuelto el cuadro infeccioso. La claustrofobia en las cámaras más rígidas de antes que les conté, por ahí que son con pocas ventanas y el paciente no puede moverse mucho, genera más claustrofobia. En estas nuevas cámaras que se están desarrollando con nueva tecnología, que hay 10 ventanas, que se pueden mover mejor, que pueden ingresar hasta con una tablet y demás, genera más confort para el paciente claustrofóbico. Y los EPOC severos no pueden hacer cámara hiperbárica porque no va a aumentar esa difusión alveolo capilar pulmonar, sino que va a dificultar y pueden hacer hipercapnia. Los moderados a leves sí. No tiene efecto adverso la cámara hiperbárica, pueden hacerse sesiones todos los días, pueden hacerse 2 sesiones diarias. En general una sesión dura 60 minutos, se pueden hacer de 90 si es necesario en las infecciones necrotizantes más severas, separadas por 5 o 6 horas, que es el tiempo de metabolización de toda la oxigenación hasta que llegue a los tejidos. Entonces uno puede hacerlo una a la mañana y otra a la tarde sin problema, de 90 minutos, según el requerimiento, y los protocolos de tratamientos y cantidad de sesiones varía según el paciente, el caso y el cuadro. Bueno, muchas gracias.